En el nombre de Jesús me acerco a tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Esta alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. El Señor puede pasar a nuestro hermano. Amén, que Dios lo bendiga. Señor los bendiga, hermanos. Cantaba nuestro hermano esa alabanza, ese nombre maravilloso de Jesús. Amén. Dice la palabra que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, hermanos. Amén. Y pues en este día los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a congregarnos, a escuchar la palabra del Señor. Yo creo que ha funcionado esto de predicar el Evangelio, de predicar aquí en la iglesia y transmitirlo en el Facebook, en el YouTube. Amén. Yo creo que Dios está haciendo algo mientras no nos podemos congregar, y yo creo que ha sido la voluntad de Dios que lo hagamos de esta manera, amén, para que su pueblo sea alimentado, amén. Y en este día vamos a hablar de un tema acerca de, yo le puse a este tema la voluntad de Dios, amén. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es un misterio, hermanos, amén. Dios le revela su voluntad al que Él quiere, hermanos, amén, porque no cualquiera puede hacer la voluntad de Dios. Y vamos a aprovechar que estamos de pie para leer la Escritura, hermanos, amén. Quiero leer unos versículos ahí en Jeremías 17, del versículo 5 al 10, hermanos, amén. Para esto quiero leer dos escrituras, la otra está en Efesios, pero vamos a leer primero Jeremías 17, del versículo 5 al 10. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Dice: será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Luego dice: y bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La otra escritura está en Efesios 5, hermanos, amén. El versículo 13, Efesios 5, versículo 13. Al versículo 17. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos
de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Inclinamos su rostro, hermanos, para orar. Bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde, Señor, estamos reunidos en tu nombre. Señor, tú prometiste que si nosotros lo hiciéramos, tú estarías en medio de nosotros. Así que venimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y confiamos en tu presencia, Señor. Tú prometiste enviar ese Consolador, ese Espíritu Santo que nos estaría guiando, Señor, en estos tiempos, Señor. Así que, Señor, estamos acompañados, tú nos llevas de la mano, Señor. Y en esta tarde yo voy a poner esta congregación en tus manos, y a nuestros hermanos que nos estarán escuchando también los pongo en tus manos, Señor, que tú le des su alimento espiritual a cada quien, Señor. Sabemos, Señor, que somos un pueblo especial, Señor, por cuanto tú nos has llamado, Señor, para hacer una obra en nosotros, Señor. Tú estás haciendo una obra maestra, Señor, con un pueblo. Así que aquí estamos, Señor, para que se haga tu voluntad en nosotros, Señor. Nos ponemos en tus manos y también ponemos en tus manos a nuestro pastor Heriberto, Señor, que seas tú con él. Y así a cada uno, Señor, lo pongo en tus manos para tu honra y tu gloria, en ese glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? ¿Están aquí? Y después leímos esa escritura de Jeremías, hermanos, 17, donde nos habla de una maldición y una bendición. Dice, maldito el hombre o el varón que confía en el hombre. Amén. Miren, nosotros llevamos una vida espiritual y nosotros somos guiados. Nosotros somos guiados, como decíamos, por el Espíritu Santo. Jesús prometió enviarlo y es una promesa real y Él lo ha enviado y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Pero Dios, hermanos, también ha puesto hombres, ha puesto pastores, ha puesto ministerio para que guíen al hombre. Amén. Entonces, pero cuando el hombre se aparta de la palabra de Dios, hermanos, amén, es donde si el hombre sigue confiando en Él, que lo mire que esté apartado de la palabra de Dios y sigue confiando en Él, la vida espiritual de aquel hombre, hermanos, se va a secar, amén. Va a ser como un árbol en el desierto, hermanos, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque casi la mayoría de las personas o de los cristianos siguen al hombre, amén. Nosotros somos ovejas, como cristianos somos ovejas y podemos ir siguiendo a nuestro pastor, amén. Y nosotros sabemos que Jesús es el pastor de pastores, pero vamos a decir que vamos siguiendo a nuestro pastor terrenal, hermanos, amén. Y a veces confiamos tanto en el hombre, hermanos, que cuando el hombre falla y nosotros tenemos la mirada puesta en el hombre, entonces nuestra vida espiritual se seca junto a la de él, amén. Cuando el hombre falla, hermanos, dice la Escritura que cuando un ciego guía a otros ciegos, ambos van a caer al hoyo, amén. Entonces, es lo que nos habla aquí la Escritura de Jeremías. O sea, si usted va siguiendo a un hombre y ese hombre falla, su vida espiritual se va a secar igualmente, hermanos, porque su confianza está puesta en los hombres, hermanos, amén. Dice, más el que confía en Dios, porque si usted va siendo guiado por un hombre y ese hombre falla, pero usted permanece, amén. Usted permanece parado y firme y siguiendo adelante, hermanos, amén. Entonces, eso le agrada a Dios, amén. Porque usted no tiene su confianza en el hombre, usted tiene su confianza en Dios, amén. Entonces dice, será esa persona de esa manera, será como un árbol plantado junto a ríos de agua viva, amén, donde va a dar fruto, hermanos, amén. Usted sabe, hermanos, amén. Entonces Dios nos ayude, hermanos, y ayude al ministerio y a nuestros pastores que sigan en el camino recto, hermanos, que no se aparten de la palabra de Dios, amén. Pero hermanos, pero que sepan que hay un pueblo, hermanos, amén. Hay un pueblo que va siguiendo la palabra y que va siguiendo a Dios, amén. Y que si el hombre falla, hermanos, ese pueblo va a seguir adelante, hermanos, amén. Porque si usted se fija y se pone a pensar, bueno, yo en mi experiencia, amén, pues he mirado grandes hombres, grandes ministros, hermanos, amén, grandes predicadores, amén, pero que han fallado y ahorita están ahí a un lado, hermanos, amén. Entonces, si uno tuviera su mirada puesta en ellos, hermanos, allá estaría junto con ellos, amén, a un lado en el camino, hermanos, amén. Entonces, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, amén, y que nos siga guiando a través de su Espíritu Santo, amén. Mire, y espero que en este día, pues, Dios nos dé de su gracia, que nos dé libertad para poder hablar estas cosas, hermanos, amén. Y usted sabe, a veces no somos grandes oradores o nunca estudiamos algo para hablar delante de la gente, hermanos, amén. Lo único que confiamos es en Él, en que Él venga y nos dé libertad para hablar esta palabra solamente, hermanos, amén.
Dice la Escritura que Él enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, a eso viene, amén, a poner palabras en nuestra boca, hermanos, amén. Entonces que Dios nos ayude. A veces decimos una cosa por otra, pero yo creo que el Espíritu Santo está aquí en nuestros medios, hermanos, amén, y Él sabe lo que queremos decir, y si decimos algo mal, pues no lo decimos con mala intención, hermanos, amén. Queremos basarnos a la palabra de Dios, amén, y queremos basarnos al mensaje que Dios ha enviado para nuestra hora, hermanos, amén. Entonces leímos eso ahí en Jeremías, hermanos, y también leímos ahí en Efesios, hermanos, amén, que los tiempos son malos y que busquemos cuál es la voluntad del Señor, amén. Mire, cuando Dios hizo el primer tabernáculo, amén, allá en el desierto, hermanos, amén, Dios sacó al pueblo de Egipto, amén, y sacó a toda aquella gente, a todos los israelitas, pero ahí en el desierto le dijo a Moisés que le hiciera un tabernáculo, hermanos, amén. Mire, y era un tabernáculo no a la imaginación de Moisés, hermanos, amén, ni a la imaginación de Aarón, amén. Era un tabernáculo, hermano, conforme a como Dios lo había planeado, amén. Entonces dice que Dios tomó a Moisés, hermanos, amén, y se lo llevó, lo trasladó, amén, a lugares celestiales, amén, y le mostró el tabernáculo, amén. Moisés, hermanos, él miró aquel verdadero tabernáculo en los cielos, hermanos, amén. Lo miró y Dios se lo mostró para que él viniera a la tierra nuevamente, hermanos, y lo plasmara todo, hermanos, amén. Los plasmara todo en figuras y sombras, hermanos, amén. Por eso todo el tabernáculo, hermanos, amén, es una sombra, hermanos, amén. Todas las cosas que había en él, el candelero de oro, hermanos, amén, los panes de la proposición, amén, y todas esas cosas que había en el tabernáculo, hermanos, amén, era algo que estaba representando lo que Moisés había mirado, hermanos, allá en el cielo, hermanos, amén. Entonces se hizo el primer tabernáculo y se puso un sumo sacerdote, amén. Dios escogió a Aarón, amén, para que fuera su sumo sacerdote, hermano de Moisés, amén. Y escogió a los levitas, a la tribu de Leví, amén. Dice, ellos eran los ministros, eran los ayudantes, amén. Aarón, el sumo sacerdote, y los levitas, la tribu de Leví, ministros y ayudantes, amén, para servir en ese tabernáculo que Dios había hecho, amén. Entonces, cuando Aarón murió, el próximo sumo sacerdote pues tenía que ser de su descendencia, tenía que ir de descendencia en descendencia, hermanos, amén, porque Dios había escogido a Aarón, amén, había escogido a su familia y también había escogido a los levitas, amén. Entonces Dios lo escogió porque Él sabía que Él iba a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Él. Entonces yo por eso a este tema le puse la voluntad de Dios, amén. Y yo espero que Dios lo canalice en nuestras mentes y en nuestros corazones de esa manera, amén. Entonces cuando Dios escogió a Aarón, lo escogió porque Él sabía que era un corazón que iba a hacer la voluntad de Dios, amén. Lo que Dios le mandara, Aarón lo iba a hacer, amén. A esa voluntad de Dios yo me quiero referir en este día, hermanos, amén. Entonces Aarón era una persona así, amén, de que Dios le decía, Aarón, ve y haz esto, y él lo hacía de la manera que Dios lo hacía, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que aún, hermanos, sobre sus sentimientos, hermanos, amén, sobre sus sentimientos, Aarón, hermanos, hacía la voluntad de Dios, amén. ¿Cuántos cristianos hay en estos tiempos, hermanos, amén, que nomás algo afecta a su familia, hermanos, y ya queremos dejar el camino del Señor, amén? No solamente, hermanos, que nos afecte a nosotros mismos, amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí estaba Aarón, amén, escogido por Dios, amén. Entonces, Dios le dio ordenanzas, amén, el aceite de la unción, las ofrendas, los holocaustos, amén. Hicieron los primeros sacrificios, hermanos, amén. Y todo lo hicieron, hermanos, conforme Dios les había mandado, conforme Dios le mandó a Moisés. Ungió a Aarón, hermanos, amén, las vestiduras, todo era perfectamente como Dios les había dicho, amén. Entonces cuando hicieron los primeros sacrificios, dice que descendió fuego delante de Jehová y quemó el holocausto, quemó aquel sacrificio, hermanos. ¿Por qué? Porque fue algo agradable delante de Dios, hermanos, amén. Fue tan agradable que Dios descendió y quemó aquel sacrificio. Eso significaba que Él lo había aceptado, amén. Todo lo hicieron como Dios lo había mandado y todo salió perfecto, amén. Dice, y todo el pueblo alabó a Dios
y se postraron delante de sus rostros por la presencia de Dios, hermanos, amén. Todo lo que Dios le mostró a Moisés allá en el cielo, Moisés vino, lo hizo terrenalmente, hermanos, en figuras, puso al sumo sacerdote Aarón, le dio las ordenanzas, cómo deberían hacer las cosas, y Aarón siguió todo al pie de la letra, hermanos, y eso agradó a Dios, hermanos, amén. Hasta ahí todo iba perfecto, amén. Pero había allí entre sus ayudantes, pues sus dos hijos, hermanos, amén. Era Nadab y Abiú, amén. Eran hijos de Aarón, amén. Ellos, yo creo que cuando miraron todo aquello, hermanos, amén, pues tal vez se emocionaron, amén. Dice, y ofrecieron fuego delante de Dios. Tomaron su incensario, amén, y fueron y ofrecieron ese fuego, amén. Dice, y salió fuego delante de Dios y los consumió, amén. Porque era fuego extraño, hermanos, amén. Parecía algo bien, a Dios le agrada, amén, lo vamos a hacer, pero era algo que Dios no había mandado, hermanos, amén. A eso se refería el fuego extraño. Dios no los había mandado que lo hicieran, amén. Entonces usted fíjese, hermanos, amén, cuando una persona quiere hacer algo que Dios no le manda, eso es algo extraño, hermanos, amén, para Dios. Y en aquel caso de los hijos de Aarón, hermanos, amén, fuego los consumió y murieron por eso, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, hermanos, era un lugar sagrado, ese tabernáculo era un lugar sagrado, amén. O sea, no cualquiera iba a entrar y hacer lo que quería, amén. Tenía que sujetarse, hermanos, amén, a lo que Dios le había mandado a Moisés, lo que Dios le había mandado a Aarón, amén. No cualquiera iba a hacer lo que quisiera en aquel templo, amén. Entonces, cuando vio Moisés esto, dice que mandó sacar los cuerpos del campamento, hermanos, amén. Aquellos cuerpos quemados de aquellos dos hijos de Aarón, los sacaron del campamento, amén. Y le dijo Jehová, le dijo a Aarón, Jehová ha mandado que no hagas luto, que no te lamentes, amén. Que no te lamentes de lo que le ha pasado a tus hijos, amén. Y no vas a salir del santuario, amén. Vas a estar como si nada hubiera pasado, amén. Y por eso le decía, Aarón iba a hacer la voluntad de Dios, hermanos, amén, aún sobre sus propios sentimientos, hermanos, sobre sus afectos, hermanos. Él prefirió hacer la voluntad de Dios, amén. Él no salió y dijo, Señor, pues yo quiero ver los cuerpos de mis hijos o algo, amén. No, los cuerpos fueron sacados del campamento y a él no se le permitió ni guardar luto, hermanos, amén, por lo que ellos habían hecho, amén. Y vemos que Aarón guardó todo al pie de la letra, amén. Y luego dice, y Jehová dijo a Aarón, dice, tú y tus hijos no beberán vino ni sidra al entrar a este lugar. Dice, estatuto perpetuo es este, amén. Entonces eso nos da a entender, hermanos, que estos hombres, estos andaban borrachos, hermanos, amén. Y usted sabe que andar borracho es andar estimulado, amén. Entonces ellos estaban estimulados, hermanos, amén, estaban ebrios. Por eso hicieron aquello, hermanos, amén. Entonces dice, para que tengan discernimiento entre lo santo y lo profano, amén. Miren, una persona cuando se emociona, amén, a veces no discierne entre lo que es santo y entre lo que es profano, hermanos, amén. Si esto está bien o está mal cuando esa persona anda ebria, hermanos, amén. Dice, para que distingan lo inmundo y lo limpio, amén. Para eso deben de estar en sus 5 sentidos, amén. Entonces, mire, puede haber cosas muy buenas que usted pueda hacer para Dios, amén. Pero si Dios no le manda a hacerlo, hermanos, eso no sirve, amén. Entonces, mire, Aarón pasó la prueba, amén. Dios lo había escogido para hacer su voluntad y Aarón lo hizo, hermanos, amén. Entonces, después de eso, llegamos al tiempo de Elí. Después de Aarón, Eleazar fue el sumo sacerdote y luego sus hijos, amén. Y llegamos a los tiempos de Elí, amén, descendiente de Aarón, sumo sacerdote, amén. Y dice, y este Elí también tenía 2 hijos, amén. Y estos 2 hijos de Elí se suponían, hermanos, que eran los que iban a ser los sumos sacerdotes, alguno de ellos, amén. Era el que seguía, amén. Dice, pero estos eran de corazón perverso, amén. Hacían lo que querían con los holocaustos. O sea, ellos eran ayudantes en el tabernáculo, ahí en el templo, hermanos, amén. Eran ayudantes de Elí, amén, de Elí su padre, el sumo sacerdote.
pero dice que ellos agarraban lo más gordo de la carne, de los carneros, hermanos, de los sacrificios, amén. Entonces ellos hacían mal, amén. Y aparte de eso dice que dormían con las mujeres que estaban fuera del templo. Imagínense el testimonio que tenían estos dos hijos de Elí, del sumo sacerdote. Amén. Entonces estos hombres, hermanos, amén, si usted se fija, ellos se habían aprovechado del lugar que tenían en el templo, amén. Como hijos del sumo sacerdote, como levitas, como encargados de esto y de esto en el templo, o de aquello en el templo, se habían aprovechado de su lugar, amén. Entonces Dios, hermanos, no respalda a una persona así, amén. Dice, y Elí les reprendía, pero ellos no escuchaban, amén. Les decía Elí, hijos, no hagan eso, hijo, eso está mal, que ustedes lo hagan, hijos, amén. Pero dice que Jehová ya había resuelto hacerlos morir, amén. Por lo que se habían comportado, por lo que ellos eran, por su testimonio, amén. Mire, Dios a veces mira el corazón, hermanos, y mira cuando la intención de aquel corazón verdaderamente es servirle a Dios, amén. Si una persona falla y viene arrepentida delante de Dios, Dios la perdona, hermanos, amén. Pero cuando una persona sigue haciendo lo mismo, bueno, practica el pecado, porque los hijos de Dios no practican el pecado, amén. Y esto lo hacían constantemente, y Elí pues nada más les llamaba la atención, amén, y ellos no lo escuchaban, amén. Les decía Elí, si el hombre pecare contra el hombre, dice, los jueces le juzgarán, amén. Si tú le haces mal a alguien, pues allá las leyes te van a juzgar, los jueces de la ciudad, amén. Dice, pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Amén. ¿Quién rogará con alguien, amén, que le falte a Dios, que peque contra Dios? Amén. Imagínense, hermanos, amén. Ahí Dios ya había resuelto hacerlos morir y Elí ya no podía hacer nada, hermanos, amén. Entonces, mire, estas personas, estaba Elí y sus hijos, hermanos, amén, los que se suponían que tenían que ser los sumos sacerdotes, ellos no tenían ese corazón correcto para hacerlo, amén. Ellos no podían ser sumos sacerdotes porque ellos no podían hacer la voluntad de Dios, hermanos, amén. Era algo tan sencillo hacer la voluntad de Dios, solamente obedecerlo, pero ellos no podían obedecer a la voz de Dios, amén. Dice que Dios, hermanos, reprendió a Elí por no estorbarle lo suficiente, amén. Por eso reprendió Dios a Elí, amén. No los estorbó lo suficiente, o sea, pero si usted lee la historia, hermano, usted lee que él les decía, hijo, no está bien lo que se oye de ustedes y todo eso, hermanos, amén. Mire, pero yo digo, amén, bueno, a veces podemos opinar acerca de la escritura de las cosas, amén. Pero yo digo que no les estorbó lo suficiente porque los dejó en el lugar donde estaban, amén. Como ayudantes del templo, como ayudantes del tabernáculo. Bueno, lo miraban salir de la iglesia o los miraban salir del tabernáculo y llevarse una mujer de las que estaban afuera, amén. Y era nomás el hijo de Elí, era nomás el hijo del sumo sacerdote, amén. Y llegaba y agarraban tal vez los incensarios, ofrecían holocaustos, ofrecían sacrificios. ¿Qué testimonio estaban dando? Amén. Entonces Elí sí los regañaba, hermanos, amén, pero no les estorbó lo suficiente de decirle, mira, hijo, si tú no te quieres componer, no tienes nada que hacer en este tabernáculo, amén, porque este lugar es santo, amén. Este lugar es santo, amén, y Dios no se agrada de tales hombres que hacen esas cosas, amén. Y los dejó, hermanos, amén, que se aprovecharan del lugar que tenían en el tabernáculo, hermanos, amén, y hacer sus fechorías, hermanos, amén. Porque estos hombres, como eran hijos del sumo sacerdote, hermanos, amén, les tocaba, a los sacerdotes les tocaba una parte de los sacrificios, de la carne y todas esas cosas, amén. Y ellos agarraban lo más bueno, ellos agarraban de más, no les interesaba lo que el que venía a ofrecer el sacrificio dijera o hiciera, amén. Entonces no les estorbó lo suficiente Elí, hermanos, amén. Los dejó haciendo su voluntad ahí, hermanos, amén, viviendo perversamente y ayudando en el tabernáculo, hermanos, amén. Usted sabe, nosotros no debemos de llegar a eso, hermanos, amén, de querer retener a una persona. Bueno, tú vas a ser diácono en la iglesia por tal de que no te vayas al mundo, por tal de que no te vayas de aquí, te vamos a hacer diácono, amén. Y eso pasa en iglesias y ha sucedido, amén.
A ti te vamos a hacer diácono, a ti tesorero, amén, o alguna cosa, hermanos, amén. Entonces, las cosas de Dios, hermanos, son sagradas, amén. Las cosas de Dios son sagradas y tenemos que tener cuidado con eso, amén. O sea, más que nada los pastores, hermanos, amén, mirar quiénes son los que le están ayudando, amén, y cuál es su vida, hermanos, amén. Que su vida no sea un vituperio para el evangelio, hermanos, amén, como era ahí con los hijos de Elí, hermanos, amén. Y pues murieron los hijos de Elí, hermanos, amén. Mira, voy a primera de Samuel 2:35, hermanos, amén. Mira, Elí no había estorbado a sus hijos, amén. O sea, Elí, si tú te mueres, Elí, vamos a decirlo así, si tú te mueres, Elí, vas a dejar a tu hijo, amén. Es el que hace todas esas fechorías, es el que va a tomar tu lugar, amén. No lo vas a quitar ni nada, amén. Entonces Dios hizo algo, amén. Dijo Dios, y yo suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días, amén. Entonces Dios, hermanos, desechó a Elí, amén, y a la descendencia que venía de Aarón, imagínense, amén, de la familia de Aarón, amén, los nietos, bisnietos, amén, de la familia de Aarón, por causa de Elí, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque había llegado la generación que no iba a hacer la voluntad de Dios, hermanos, amén. Y Dios llamó a un hombre, hermanos, o levantó a un hombre que pudiera hacer su voluntad, amén. Y miramos que Dios estaba con Samuel, amén. Samuel fue profeta, fue sacerdote y fue juez en Israel, amén. Irreprensible, hermanos, amén. Samuel, un tipo del Espíritu Santo, hermanos, eso fue Samuel, amén. Dice que Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, amén. Por eso él era el tipo del Espíritu Santo, hermanos, amén. Entonces, mire, Dios miró a los hijos de Elí que no le servirían, amén. Y él mismo levantó a Samuel, amén. Como dice ahí la Escritura, conforme a su corazón y su alma, amén. Y usted sabe, Samuel fue hijo de Ana, amén. Aquella mujer que llegó acongojada delante de Dios y derramó su espíritu, amén. Y le dijo al Señor, Señor, si tú te acuerdas de esta sierva, si te acuerdas de mí, porque no tener hijos, ser estéril para una mujer era una afrenta en los días de Israel, amén. Pero dice, Señor, si tú me das un hijo, Señor, yo lo voy a poner delante de ti para que él te sirva en este tabernáculo, hermanos, amén. Desde ahí venía, hermanos, la promesa hacia Samuel, hermanos, que serviría ahí en el tabernáculo, amén. Dice, y andaba Samuel delante de Dios, amén. Dice, y mientras Samuel hacía la voluntad de Dios, amén, el pueblo iba creciendo, amén. Dice, y Dios le hablaba a Samuel y Samuel le hablaba al pueblo, amén. Y Dios era su rey, amén. ¿Por qué? Porque Samuel, hermano, no tenía sobre el pueblo, no tenía dominio sobre el pueblo, amén. Samuel solamente lo que Dios le decía, eso iba y hablaba, hermanos, amén. O eso hacía lo que Dios le mandaba, amén. Entonces Samuel no tenía dominio sobre el pueblo, el dominio lo tenía Dios, amén. No era un libre albedrío de Samuel tampoco, hermanos, amén. Mira, Samuel, si tú quieres pedirle al pueblo que haga esto, no, hermanos, amén. Samuel por eso era un tipo del Espíritu Santo, hermanos, amén. Y el Espíritu Santo solamente hace la voluntad del Padre, hermanos, amén. Entonces Dios era su rey, amén. Samuel no ponía leyes ni hacía su voluntad, amén. Entonces el pueblo de Israel se hizo una nación, hermanos, amén. El pueblo de Israel creció, amén. Y ellos miraban las demás naciones, amén. Miraban las demás naciones y usted sabe, el profeta lo pone como, se hizo una gran denominación, el pueblo de Israel también creció, amén. Mira, ya no eran los mismos que se reunían por allá abajo de una enramada, hermanos, amén. Ya no eran aquellos poquitos, ahora era un pueblo grande, hermanos, amén. Y ya volteaban a ver las demás naciones, las demás denominaciones, y podían decir, bueno, ya somos igual en número, amén. Tenemos hombres fuertes, amén. Tenemos un ejército fuerte, amén. Y volteaban y miraban a Samuel, hermanos, amén.
y lo miraban igual como miraban a Elí, amén. Pero aunque Samuel era irreprensible, pero sus hijos, dice la Escritura, que no andaban en sus caminos, amén. Los hijos de Samuel, hermanos, no iban por los mismos caminos de Samuel, amén. Entonces el pueblo miraba a Samuel y lo miraban ya viejo. Bueno, cuando se muera Samuel, pues ¿quién va a quedar? Pues su hijo. Imagínate aquel fulano y sultano que se queden como sumos sacerdotes, que se queden como guías del pueblo, amén. Entonces empezó a surgir un sentir, o a moverse un sentir entre ellos, amén. Y dijeron, bueno, mejor queremos un rey, amén, como las demás naciones, amén. Por eso leímos esa escritura al principio que decía, maldito el hombre que confía en el hombre, amén. Debemos de mire, en ese tiempo de Israel, ellos deberían de haber seguido confiando en Dios, porque todavía estaba Samuel ahí, amén. Y entonces se lo hicieron saber a Samuel, Samuel, queremos que nos pongas un rey, amén. Y llevaban esta petición delante de Dios, amén. Y constantemente dice que lo estaban acongojando, hermanos, para que les pusiera un rey, amén. Pero ellos estaban en un tiempo, hermanos, para esperar que Dios hiciera algo, amén. Mire, así como miró a Elí, y que ya era viejo y sus hijos no andaban en sus caminos, y él se levantó, un sumo sacerdote, a Samuel, amén. Entonces, así como miraron a Samuel que ya estaba viejo y sus hijos no andaban en sus caminos, Dios iba a hacer algo, hermanos, amén. Dios, él sabía cómo lo iba a hacer, iba a levantar otro hombre, otro sumo sacerdote, pero él quería hacer algo, pero el pueblo se adelantó y le dijo a Samuel, queremos un rey como las demás naciones, amén. Queremos ser como las demás denominaciones, que el hombre tenga dominio sobre nosotros, amén. Entonces Samuel llevó esta petición delante de Dios y le dijo, no estés triste, Samuel, amén. El pueblo no te ha desechado a ti, me han desechado a mí, amén. Entonces, ¿qué es lo que quería el pueblo en ese tiempo, hermanos? Amén. Mire, Samuel era irreprensible, amén. Lo que quería el pueblo, hermanos, amén, como ya eran grandes, amén, como las demás denominaciones, amén, como ya eran una nación grande como las demás naciones, amén. Entonces ellos querían un hombre que estuviera delante de ellos, hermanos, pero que no fuera tan apegado, amén, a las cosas de Dios, amén. Que no fuera tan religioso, hermanos, amén. Ellos es lo que querían, hermanos, amén. No querían que los tuvieran tan apegados a la palabra de Dios, hermanos, amén. Gloria a Dios. Entonces ese fue el error del pueblo, hermanos, amén. Mire, quiero leer unas porciones del mensaje, el rey rechazado. A ver. En la página 7, hermano, vamos a leer un extracto ahí. A ver. Dice, pero nunca ha sido en ninguna edad la intención de Dios que su pueblo actúe como la gente del mundo, amén. Mira, Samuel, mientras tú estás aquí con ese carácter que tienes y estás tan apegado a la palabra del Señor, no podemos parecernos al mundo ni hacer las cosas del mundo, amén. Dice, o que sea gobernado, controlado como la gente del mundo. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo peculiar, un pueblo diferente, uno llamado fuera, uno separado, uno totalmente diferente en sus acciones, en sus modos, en su manera de vivir, de lo que la gente del mundo tiene. Sus apetitos por cosas y todo lo que están compuestos siempre ha sido contrario a las cosas que la gente del mundo desea, amén. Pero nosotros queremos un pastor, queremos un ministro que nos guíe, hermanos, amén, pero que no sea tan religioso, amén, que nos deje ser poquito del mundo, como poquito del mundo, hermanos, imitar un poquito al mundo, hermanos, amén. Mire, cuando un pastor deja caer las trancas, hermanos, amén, del rebaño, amén, deja caer las trancas ahí del redil, se brincan las chivas, hermanos, amén. Y cuando deja un predicador en el púlpito, hermanos, amén, deja de reprender aquellas cosas, hermanos, amén, o el pecado, amén, o aquellas acciones que son conforme al mundo, amén. El mundo se mete como en la humedad, hermanos, y para sacarlo, amén. Porque no solamente es literalmente en la iglesia, sino que se mete en los corazones de la gente, hermanos, amén. Ahí se mete el mundo. Entonces, para sacar el mundo de ahí de los corazones, hermanos, eso es lo difícil, hermanos, amén. Entonces, el pueblo quería un hombre así. Mire, vamos a la página 8.
Dice, y no importó cuánto trató Samuel de persuadir al pueblo, continuamente andaban tras él día y noche. Queremos un rey, queremos un hombre que podamos decir, este es nuestro guía. Y dice, y eso nunca ha sido la voluntad de Dios, nunca fue la voluntad de Dios, ni nunca será la voluntad de Dios que el hombre gobierne el uno sobre el otro. Dios gobierna sobre el hombre, Dios es nuestro gobernante, nuestro rey. Y es un paralelo de hoy, porque parece que el hombre tiene esa misma idea. No parecen ser capaces de captar que todavía Dios gobierna al hombre, en vez de que el hombre gobierne al hombre. ¿Amén? Dice, pero el hombre no ha captado eso, hermanos. Amén. Dios quiere guiarnos a nosotros, hermanos. Amén. Ahora vamos a la página 9, hermano. Amén. Dice, y es triste decirlo, pero cuán cierto es eso hoy con la iglesia. Ellos aman decir, nuestro pastor no es un hombre de mente estrecha, o sea, no es un religioso, no nos deja hacer esto, no nos deja hacer aquello. Amén. Él es un gran hombre, él es un graduado de Harvard o alguna gran escuela de teología, él tiene 4 títulos de tal y tal lugar y él es muy bueno para mezclarse entre la gente. Todo eso quizás esté bien y tenga su lugar, pero la manera de Dios para su iglesia es que sea guiada por el Espíritu Santo y por su Espíritu. Pero a ellos les gusta decir que nosotros tenemos esta gran denominación a la que pertenecemos. Nosotros comenzamos allá en los primeros días cuando nosotros éramos una minoría, solo unas cuantas personas y pocos. Dice, y ahora hemos crecido al grado que nos encontramos entre las denominaciones más grandes que hay. Tenemos las mejores escuelas y los ministros mejor educados, tenemos el grupo mejor vestido y la gente más intelectual de la ciudad asiste a nuestra denominación. Amén. O sea, ya no somos los pobres de antes, ahora ya tenemos algo. Y damos para caridad y hacemos buenas obras y todo esa índole y nada del todo. Dice, que Dios no permita que yo diga una sola palabra en contra de eso, porque todo eso está bien, pero sin embargo no es la voluntad de Dios que el hombre gobierne sobre el hombre. Amén. Mire, hermanos, si el Espíritu Santo se mueve en nuestros medios, amén, si el hombre le da un mal consejo, hermanos, amén, el Espíritu Santo está ahí para eso, hermanos, amén. El Espíritu Santo está, hermanos, para hacernos discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos, amén. Entonces a veces confiamos tanto en el hombre, hermanos, que a veces nos podemos ir a un hoyo, hermanos, amén. Entonces, mientras el hombre se mantenga en la palabra de Dios, hermanos, amén, y se mantenga haciendo la voluntad de Dios, es una bendición, hermanos, amén. Pero cuando el hombre se sale, hermanos, amén, parte del pueblo se sale, hermanos, y su vida espiritual se seca, hermanos, amén. En la página 16, hermanos, vamos a leer otra porción del extracto. Dice, ¿puede ver usted la discrepancia? ¿Puede ver ustedes que la sutileza del diablo puede obrar en un ser humano? En lugar de rendirse él mismo o ella misma al Espíritu Santo y escuchar que lo que así dice el Señor es para una vida pura, un carácter sin mancha, para una vida diferente, amén, un pueblo adquirido, una nación santa, un pueblo que actúa raramente, ellos prefieren coincidir con el mundo, amén, y actuar como el mundo, e ir a alguna iglesia que dice, eso está bien, solo actúen así y continúen. Sigue haciendo eso, nomás no falles a la iglesia. Amén. Y cuánta cosa, hermanos, amén. Pero esa es la voluntad de Dios, hermanos. Dios quiere gobernar en nuestras vidas, hermanos, amén. Esos extractos son del mensaje de nuestro hermano William Branham, amén. El rey rechazado, hermanos, amén. Entonces dice, por más que Samuel trató de persuadirlos y advertirles, no lo quisieron escuchar, amén. Les dice, sus hijos, si ustedes ponen un rey, a sus hijos los va a tomar como soldados, amén. Se los va a llevar a las guerras, amén, a conquistar naciones y tierras para él, amén. Sus hijas serán amasadoras, amén, para alimentar el ejército. Él les va a diezmar de sus cosechas, amén. Y cuánta cosa va a hacer ese rey que ustedes quieren poner. Y el pueblo decía, de todos modos queremos un rey, amén. Entonces ese sentir se movió en el pueblo, hermanos, amén, en el pueblo de Israel, hermanos, amén, y no esperaron que Dios hiciera algo. Ellos pusieron a un hombre, amén, y pusieron a Saúl por rey, hermanos, amén. Entonces, si usted se fija, Saúl no era un hombre que podía hacer la voluntad de Dios, hermanos, amén. Saúl falló
porque no se sujetaba a lo que Dios decía. Amén. Una de sus primeras fallas fue cuando Dios le mandó por medio de Samuel, amén, a acabar con aquel rey, Agag, hermanos, amén, con aquella nación, hermanos, amén, los amalecitas, amén, que acabaran completamente. Le dijo: no perdones nada, amén, vas a matar todo, amén, vacas, becerros, amén, a todo hombre, no vas a dejar nada, amén. Pero si usted se fija, Samuel era un tipo del ministro que querían tener esa iglesia que acabamos de leer, amén, de que no fuera tan religioso, de que no fuera tan apegado a lo que Dios decía, amén. Entonces dijo el pueblo: Saúl, nos parece bien agarrar parte de las vacas, del ganado, y llevárnoslos a Israel para ofrecer sacrificios a Dios, amén. Y Saúl, hermanos, por tal de que el pueblo no se enojara, por tal de que el pueblo ya lo siguiera apoyando, pues dijo: pues está bien, ¿qué de malo tiene? Amén. Pero si usted fija, Dios le había dicho: vas a matar todo, amén. Y a él le pareció bien, hermanos, dejar vivo al rey, amén. Que vemos que Saúl fue un hombre que no hizo la voluntad de Dios, hermanos, amén. Y Samuel lo reprendió, y usted sabe, Samuel agarró la espada y mató a aquel rey, hermanos, amén. Lo que no pudo hacer Saúl, hermanos, amén. Entonces vemos que el hombre que ellos pusieron no pudo hacer la voluntad de Dios, amén. Pero dice: Dios levantó otro rey conforme a su corazón, que fue David, amén. Y yo digo que ahí es donde el pueblo se adelantó, hermanos, amén. Cuando ellos pusieron a Saúl, amén, yo creo que Dios les iba a poner un hombre como David, amén, conforme a su corazón, porque David era conforme al corazón de Jehová, amén. Dice, y fue una gran lucha establecerlo como rey. Dice, pero usted sabe, David desde pequeño él fue ungido por Samuel, amén. Entonces, pero fue una gran batalla, fue una gran lucha que tuvo David en su vida, hermanos, amén, para poder llegar al reinado, hermanos, amén. Entonces, cuando él ya estaba bien establecido, cuando Dios le había dado el reino, el dominio, hermanos, amén, entonces él se puso a pensar, amén. Dice que él miró su palacio de cedro, amén, miró su casa muy hermosa, amén. Dice, pero el arca de mi Dios todavía habita en tiendas, amén. Y entonces se movió un sentir en su corazón, amén, de hacerle casa a Dios, hermanos, amén. Quiero leer ahí en Primera de Crónicas, hermanos, amén, el capítulo 17, del versículo 1 al 12, hermanos, amén. Fíjense cómo David empezó a tener ese sentir de hacerle casa a Dios, amén. Dice, y aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí que yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, amén. Y usted sabe, hermanos, amén, pues David era un hombre que había luchado mucho, hermanos, amén. Era un hombre que había peleado por Israel, y él a lo mejor se sentía digno, amén, se sentía digno de hacerle una casa a Dios, amén. Pero no cualquiera, hermano, le va a hacer una casa a Dios, amén. No cualquiera le va a edificar casa, amén. Y ya fue cuando se regresa con la palabra del Señor Natán, hermanos, amén. Porque él le dijo: ve y haz todo lo que está en tu corazón, Dios está contigo, amén. Pero no era la voluntad de Dios que David le hiciera casa a Dios, hermanos, que le edificara casa, amén. Entonces le empezó a decir Dios de dónde lo había sacado, detrás de la majada, del rebaño, de ahí te llamé. O sea, David, tú no eras nadie, amén. Yo te hice grande, amén. Y ya cuando te hice grande y te di un nombre sobre los grandes de la tierra, amén, entre los grandes de la tierra, amén, ahora te crees lo suficientemente grande para hacerme casa, amén. Pero no era la voluntad de Dios esa, amén. Entonces, mire, David, aunque no era la voluntad de Dios que él le hiciera casa a Dios, hermanos, él no se aferró a eso, amén. Si su corazón hubiera sido conforme a Dios, hubiera dicho: yo la hago porque la hago, amén. Y lo hubiera hecho algún templo por ahí, amén. Pero hermanos, él empezó a amontonar oro, empezó a amontonar plata, madera, materiales, porque Dios le había dicho que su hijo la iba a hacer, amén.
Entonces ese fue un sentir que David canalizó bien, amén. Porque imagínense, porque si él tuvo ese sentir de hacerle casa a Dios, hermanos, amén. Pero él dijo, bueno, si no la hago yo, la va a hacer mi hijo, pero yo acomodo todas las cosas y le facilito todas las cosas para que él le haga casa a Dios, amén. Entonces Dios no quería que David llevara la gloria de hacerle casa a Dios, amén. Y entonces Salomón, amén, cuando estaba en su reinado, amén, Dios le puso todo, amén, para que le hiciera casa, amén. Gloria a Dios. Entonces usted sabe, si queremos hacer algo para Dios, hermanos, amén, debemos de hacerlo conforme a su voluntad, amén. Y le quiero leer ahí en Segunda de Crónicas 6, el versículo 26, hermanos. Del 26 al 30, hermanos, amén. Entonces, aquí es cuando Salomón, hermanos, ya está dedicando el templo del Señor, amén. Dice, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, dice, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añulo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociese su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Amén. Entonces Salomón, usted sabe, uno de los hombres más sabios, amén. Dios le dio todo eso y le dio sabiduría, amén. Entonces, por medio de David su padre se dio cuenta de que él le iba a hacer la casa a Dios, amén. Y una casa es para morar en ella, hermanos, amén. Entonces él iba a hacer casa a Dios y Dios iba a venir y morar en esa casa, amén. Y usted sabe que cuando dedicaron aquel templo, hermanos, amén, la presencia de Dios bajó. Dice que los ministros no podían ministrar a causa de la gloria de Dios, de lo que se llenó, amén. Entonces verdaderamente Dios llegó y llenó su casa, amén. Entonces este hombre sabio, este hombre Salomón, amén, sabía que la presencia de Dios iba a estar ahí, amén. Y hizo todo conforme a la voluntad de Dios, amén. Y ya que tenía todo listo, hizo esta rogatoria que acabamos de leer, hermanos, amén. Que los hijos de Dios, donde estuvieran en cualquier lugar del mundo, hermanos, amén, pero que si ellos estaban en problemas, que si ellos oran, amén, hacia ese templo, amén, Dios los oyera donde estuvieran, amén. Entonces esa fue una petición de Salomón, amén, cuando miró que la presencia de Dios estaba ahí, amén. Entonces Salomón quería, hermanos, que el pueblo de Israel, hermanos, cuando ellos pecaran, hermanos, cuando ellos dejaran el camino del Señor, que tuvieran un lugar, hermanos, donde ellos sabían, hermanos, amén, que ellos podían volverse, amén. Eso era voltear hacia la casa de Dios, hacia aquel templo, hermanos, amén. Que ellos tuvieran un lugar de referencia, hermanos, amén, para volverse a Dios, amén. Y esa era la casa de Dios, hermanos, amén. Entonces esto lo hizo Salomón y vamos a ver la respuesta de Dios en Segunda de Crónicas 7, hermanos, amén, el versículo 12. Vamos a leer del 12 al 16. Entonces Salomón hizo esta petición a Dios y dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. Entonces ahí estaba Dios, hermanos, amén, respondiendo la petición de Salomón, hermanos, amén. Y ciertamente Dios respaldó esa petición, hermanos, amén. Entonces, cuando ellos se alejaban de Dios, hermanos, amén, ellos volvían, como dice el Señor, arrepentidos, se volvían a Él, hermanos, amén. Porque cuánta gente hay, hermanos, que se va de los caminos de Dios y se van del camino del Señor y regresan como si nada, hermanos, amén. Cuando debe de haber un arrepentimiento, cuando debe de haber una humillación, hermanos, amén. Por eso dice, si se humillare mi pueblo y orare, amén, y se arrepintieren de corazón, amén. Entonces, para volverse a Dios, hermanos, se ocupa arrepentimiento, hermanos, amén. Gloria a Dios. Mire, entonces miramos que con el tiempo, esta casa de Dios, que donde Dios habitaba, amén, iba perdiendo ese verdadero significado, amén. Para mucha gente perdió el significado, amén. De ir a la casa de Dios iban ya como una rutina, amén. No iban pensando o creyendo que la presencia de Dios estaba ahí, amén. Entonces, y eso se da a conocer en la vida de la persona, amén. O sea, si ese lugar es santo, hermanos, pues de qué manera nos tenemos que acercar, amén. Entonces, iban a la presencia de Dios de cualquier manera, amén. Por eso dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, amén. Imagínense, hermanos, amén. Mire, yo digo que, por ejemplo, un corazón cargado de pecado, hermanos, amén, va a la presencia de Dios, amén, a corregir eso, a arrepentirse. Dios quita el pecado de mí, amén, a que Dios lo lave, a que Dios lo limpie, pero se ocupa un arrepentimiento, una humillación, amén. Pero acercarse, hermanos, con el corazón lleno de pecado delante de Dios, hermanos, amén, y irse igual, amén. O sea, dice que Dios es tan santo, hermanos, que Él no soporta ni una pizca de pecado, amén. Dios el pecado lo puede consumir, hermanos, amén. Entonces el pueblo de Dios, hermanos, amén, el pueblo de Israel, cuando iban a esta casa, iban y metían sus injusticias ahí, hermanos, amén, sin importarles si estaba la presencia de Dios o no ahí, amén. Entonces necesitamos volvernos a Dios arrepentidos y humillados, hermanos, amén. Entonces nos habla también de ahí de la oración, amén. Usted sabe, nos hablaba nuestro hermano un arma muy poderosa, amén. Esa fue puesta al cuidado del hombre, al cuidado de nosotros, hermano, la oración, amén. Y miramos que la oración podía cambiar hasta la mente de Dios, amén. Cuando Isaías fue y le dijo a Ezequías que de cierto iba a morir, que arreglara su casa, amén. Pero él se volvió su rostro hacia la pared y humillado le pidió a Dios, amén. Y Dios le concedió otros 15 años de vida, hermanos, amén. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, le dijo, amén. O sea, la oración cambia las cosas, hermanos, amén. Entonces debemos de acercarnos a Dios de la manera correcta, hermanos, amén. Entonces, cada persona que se acerca a Dios, hermanos, tiene que enmendar su vida, amén, y arreglarse con Dios, hermanos, ponerse a cuentas con Dios, amén. Dijo el profeta, cuando usted esté listo para venir a Dios sinceramente, amén, Dios vendrá sinceramente a usted, amén. Pero si usted viene con su corazón lleno de amargura, usted busca a Dios con esas cosas, hermanos, amén, pues Dios todavía no está listo para venir a usted. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, hermanos, amén. Gloria a Dios. Entonces, miramos cómo vienen estas cosas, hermanos, amén. Hablando de la casa de Dios, de la presencia de Dios y de hacer su voluntad. Entonces, no cualquiera, o sea, Israel no pudo hacer la voluntad de Dios, hermanos, conforme a los sacrificios, amén. Hacían los sacrificios que al último fue una rutina para ellos, hermanos, amén. Ya no había un sentir en los sacrificios, amén. Usted sabe que de primero ellos llevaban aquel cordero y ellos tenían que sentir cuando aquel cordero, por eso ponían sus manos sobre él, amén, para que hubieran sentir en ellos de que aquel animalito estaba muriendo en su lugar, amén,
que aquel animalito estaba sufriendo lo que ellos deberían de haber sufrido por su pecado, amén. Pero al último la gente ya llevaba a su animalito, hermanos, como cualquier cosa, como una rutina, hermanos, amén, como una obligación, hermanos, amén. Entonces todo eso hablaba, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, imagínense, amén. O sea, imagínense que nosotros tuviéramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de esa manera, amén, como una rutina, como algo así, hermanos, amén. Entonces Dios nos ayude. Y le quiero leer ahí en 1 Crónicas 17, hermanos, amén. 1 Crónicas 17, el versículo 11. Dice, aquí está hablando Dios, hermanos, con David, ¿saben? Cuando él le quería hacer casa, amén. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, amén. Siguiente versículo. Dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente, amén. Entonces, nosotros humanamente podemos pensar, bueno, este era Salomón, que venía después de David, amén. Pero Salomón, no, hermano, no le edificó casa eternamente, amén. Y le vamos al siguiente versículo. Dice, yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, como Saúl, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. El siguiente versículo, el 15, dice, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, amén. Entonces miramos, hermanos, que Salomón, hermanos, vamos a decir, aquel hombre que Dios le dio todo, en su reinado no hubo guerras ni nada de eso, hermanos, amén. Pero miramos que al final de su vida él se fue a la idolatría, amén. Sus mujeres que él tenía volvieron su corazón hacia los ídolos. Ustedes imagínense, hermanos, amén. David, un hombre conforme al corazón de Jehová, que hacía la voluntad de Dios siempre, amén. Entonces tuvo este hijo Salomón que hacía la voluntad de Dios y su corazón era para con Dios, amén. Pero aquel corazón al último se volvió, hermanos, para los ídolos, hermanos, a la idolatría. Aquel corazón que siempre había hecho la voluntad de Dios. Entonces no podemos decir que esta escritura que acabamos de leer se refiere exclusivamente a Salomón, hermanos, amén. Esta escritura, hermanos, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Él, su reino sí es para siempre y es eterno, amén. Por eso Él es el hijo de David, amén. Y quiero leer esa escritura ahí en Hebreos 10, hermanos, amén. En el versículo, del versículo 5 al 10, hermanos, amén. Entonces, mire cómo falló Saúl, hermanos, amén. Usted sabe, también David falló en algunas cosas, hermanos, pero él se volvía arrepentido hacia Dios, amén. Falló Salomón, amén. Y en Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, tanto sacrificio que hacía el pueblo de Israel, amén. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, amén. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Amén. ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios, hermanos? Amén. La voluntad de Dios solamente la pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Israel se esforzó, amén. Ofrendas, holocaustos, expiaciones, cuántas cosas para agradar a Dios, hermanos, amén. Y así fallaron, hermanos, amén. Los reyes, amén, que eran un tipo de Cristo, hermanos, amén. David fue un tipo de Cristo. Ellos se esforzaron en su vida, hermanos, amén, por agradar a Dios, que vivieron algo apegado a la vida de Jesucristo, amén. Ellos fueron una sombra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Pero ellos no pudieron hacer la voluntad perfecta de Dios, amén. Pero ¿qué dice?
todo esto no te agradó, expiaciones por el pecado, más que hiciste, dice, me preparaste cuerpo. Amén. Esa es el verdadero templo de Dios, hermanos. La verdadera casa de Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué dice? Y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Entonces, mediante esta ofrenda, hermanos, nosotros somos santificados, hermanos. Amén. Bajo esta ofrenda, hermanos, nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermanos. Amén. Dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo llamare primero, hermanos. Amén. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, confiemos en Él, hermanos. Amén. Confiemos más en nuestro Señor Jesucristo. Él prometió enviar el Espíritu Santo. Amén. Mire, dice la Escritura que si 1000 caen a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, tú sigue adelante, hermanos. Amén. Yo creo que el Consolador, el Espíritu Santo, todavía está en nuestros medios, hermanos. Amén. Y Él usa hombres, hermanos. Amén. Confiamos en que Dios tiene un ministerio, hermanos. Amén. Que Dios puede utilizar hombres para hacernos, para guiarnos en este camino espiritual. Pero usted grábese eso, hermanos. Si el hombre falla, amén, nosotros tenemos que seguir al Espíritu Santo, hermanos. Amén. Para que nuestra vida reverdezca, hermanos, y para que nuestra vida tenga fruto. Amén. Que no se seque como la escritura que leímos ahí en Jeremías, hermanos. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre, hermanos. Amén. Entonces, que Dios los bendiga, hermanos. Espero que les haya servido en su vida espiritual este mensaje. Son cosas muy sencillas, hermanos. Amén. Pero verdaderamente tenemos que poner por obra toda palabra del Señor, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a elevar una oración. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, esta tarde te agradecemos, Señor, por tu presencia, te agradecemos por tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que nosotros humanamente nunca vamos a poder hacer tu voluntad, Señor. Nunca te vamos a poder agradar, Señor. Nosotros hemos sido concebidos en pecado, Señor. Venimos al mundo echando mentiras, Señor. ¿Cuántas cosas hay en nosotros, en este cuerpo, Señor? Este es un cuerpo de muerte, Señor, un cuerpo de pecado. Señor, pero confiamos en aquella ofrenda que tú hiciste ahí en la cruz del Calvario, Señor, donde te preparaste un cuerpo, Señor, descendiste en él y lo llenaste, Señor, y veniste y viviste una vida delante de los hombres, Señor, una vida apegada a tu palabra, una vida apegada a tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo decía, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Tanto esfuerzo, tanto valor, Señor, por hacer tu voluntad. Decía, yo no hago nada si mi Padre no me lo muestra primero. Él se sujetó completamente a tu palabra y se sujetó, Señor, tanto que aquella paloma que descendió sobre él, Señor, a la orilla de aquel río, esa paloma lo llevaría hasta la cruz del Calvario, Señor, y él no renegó. Él se dejó guiar, él fue caminando, Señor, él tomó aquella cruz y siguió hacia arriba, Señor. No le importó que él fuera latigueado, que le jalaran sus barbas, que hicieran tanto escarnio con él, Señor, porque él sabía que estaba haciendo tu voluntad. Aunque miramos que como carne, Señor, él se esforzó tanto que cuando estaba allá en el Getsemaní, dice que él le salían o lloraba lágrimas de sangre, porque había una gran congoja dentro de él, Señor. Pero él pensó en nosotros, Señor, en que nosotros nunca haríamos tu voluntad, Señor. El único que la podía hacer era él, porque tú le preparaste un cuerpo, Señor, un cuerpo que venía, Señor, de una virgen, Señor, un cuerpo sin pecado, Señor, una sangre preciosa, una sangre que venía de ti. Así que él, Señor, tomó esa decisión y llegó a la cruz del Calvario, Señor, cuando él dijo estas palabras, consumado es. Él venció la muerte, Señor, él venció el pecado, y por eso estamos nosotros aquí, Señor, y creemos que estamos haciendo tu voluntad, Señor, porque estamos en Él. Así que te agradecemos, Señor, por habernos traído a los pies de Jesucristo, por habernos traído a este cuerpo místico, Señor, donde tu Espíritu Santo, Señor, nos está guiando. Yo voy a poner en tus manos esta congregación, Señor, y a nuestros hermanos que nos van a escuchar, Señor, a través de las redes sociales, Señor, que tú los bendigas también, Señor, y que sepan, Señor, que tú todavía estás aquí, que tú todavía puedes ser hallado, Señor, pero vendrá el día que tú te vas a retirar de los gentiles, Señor, volverás a tu pueblo. Pero, Señor, estamos en este tiempo de la tarde, Señor, todavía hay esperanza, Señor, todavía está tu sangre derramada, Señor, y todavía estás hablando. Así que te agradecemos por eso y nos ponemos en tus manos para tu honor y tu gloria.
En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén, gloria al Señor, que Dios bendiga, amén, a nuestro hermano por ese mensaje. Yo creo que Dios nos ha hablado una vez más, amén. Yo creo que Dios es bueno, amén. Su palabra que para siempre es su misericordia. Yo creo que Él dice su palabra que Él amén, nos sigue hablando para que dice que para que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a estar entonando un canto, amén, y amén, así estaremos, amén, así estaremos siendo despedidos, amén, y que Dios los bendiga a cada uno, amén, los que han escuchado, amén, este mensaje a través de, amén, de los medios, amén, de comunicación. Vamos a estar, amén, entonando este canto, y que Dios los bendiga. Los ladrones con Jesús crucificado, ellos por causa de cometer maldad, pero Jesús era inocente, lo mataron por amar y por salvar. Su gran amor aún en el sufrimiento, en su agonía sobre aquella cruz, cuando uno le habló, acuérdate de mí, Jesús le dijo, conmigo tú estarás. Oh poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y el infierno, y moriste por mí para darme vida eterna, y de la de mi alma rescatar. Oh poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y el infierno, y moriste por mí para darme vida eterna, y de la de mi alma rescatar. Los ladrones no pudieron entender el por qué, siendo hijo de Dios, tuvo que morir de esa manera, pero a uno tu gracia lo alcanzó. Oh poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y el infierno, y moriste por mí para darme vida eterna, y de la de mi alma rescatar, y de la de mi alma rescatar.